Supongamos que tengamos una viga simplemente simplemente una carga en el centro. El diagrama de momento flector. ¿Se escucha? Perdón. Sí, profe. El diagrama de momento flector es independiente del comportamiento del material. Eso es importante, digamos, los diagramas de momento flector hasta ahora y en isostáticos son independientes del estado de plasticidad de la carga. Tiene esta distribución que está acá. Y, digamos, en un determinado valor, en un determinado momento, en la determinada posición, tendré el momento flector, lo que estamos llamando momento flector peligroso, donde que produce fluencia en la superficie. Y en otro lugar puede llegar a plastificarse toda la sección. Si uno analiza, digamos, cómo varía, digamos, la penetración de la plasticidad en la viga, bueno, va a tener una forma así, no es lineal, pero para este dibujo es prácticamente lineal, donde toda esta parte que está acá es la zona plastificada de la viga. Donde el centro de la viga está totalmente plastificado. Y en ese caso, ya lo vamos a ver, si tenemos tiempo en esta clase, este punto, ¿no es cierto? Al estar totalmente plastificado, deja de comportarse, no puede absorber más carga y se transforma como que la viga tiene una articulación en ese lugar. Es una articulación, ¿no es cierto?, que está como con una fricción interna igual al momento límite. Es decir, es una articulación muy particular que se llama articulación plástica, que realmente no existe en la viga, pero se comporta de tal manera. Esto hace así, como si esto tuviera una articulación ahí, introduciendo un momento igual al momento límite, y de ahí no pasa. Es una articulación como con fricción interna. Y eso nos va a permitir, en las estructuras hiperestáticas, ¿no es cierto?, ir aumentando la carga y que esas articulaciones plásticas que se van produciendo dentro de la estructura me van reduciendo el grado de hiperestaticidad hasta que la estructura se transforma en una cadena cinemática y ahí se rompe todo. Ese es el concepto, ¿no es cierto?, de extensión de la probabilidad de aumentar la carga, ¿no es cierto?, con la posibilidad de que se produzcan articulaciones plásticas en la viga en estructuras hiperestáticas internas. O sea, eso se puede admitir bajo ciertos códigos de diseño. Es decir, la zona que está totalmente plastificada se transforma en una articulación plástica. Esto se puede hacer cálculos con esa articulación plástica que va a tener esa articulación plástica igual a un momento límite. Bien. Ahora entramos capaz en el tema más interesante, que es el siguiente. Nosotros hemos visto que las tensiones máximas se producen en la superficie de la pieza. Bueno, pasa tanto en flexión, en torsión, por supuesto en tracción puro no, pero es muy raro que una pieza esté en tracción pura, ¿no es cierto? Entonces, las partes más solicitadas van a estar en la superficie de la pieza. Por lo tanto, las zonas plastificadas también van a estar en las superficies de las piezas. Ahora, ¿qué pasa? Esas partes más deformadas entran en fluencia y esos puntos van a sufrir una determinada deformación en función de su posición dentro de la viga, por ejemplo, como hemos venido viendo hasta ahora.
Ahora, ¿qué le pasa al material si yo, por ejemplo, en la viga le aplico el momento flector, se me plastificó acá, y luego lo quito? Es decir, si lo quito, es como que si yo le pongo un momento flector para el otro lado. Pero no es superposición, porque si fuera superposición, el estado final sería que estos puntos tienen tensión cero, y eso no sucede, sino que es un ciclo de carga. Cargo con una carga, un momento m mayor que la carga peligrosa, y luego lo descargo, lo cual significa que le estoy como aplicando un momento flector igual y contrario. Pero no es superposición de estas dos cosas, porque repito, la superposición de un momento en un sentido y luego en otro sentido, me está dando un momento flector total cero, y no está, me está representando la condición ideal de que el estado tensional acá es cero, sino que lo que aparece es un estado de tensiones que se llama tensiones remanentes, son las tensiones que quedan luego de que quité la carga que produjo la deformación plástica. Y eso siempre sucede. O sea, cada vez que yo tengo una carga mayor que la carga peligrosa, hay lugares en donde la tensión pasó a la tensión de fluencia, y esos lugares donde la carga pasó, la tensión pasó a la tensión de fluencia, al retirar de la carga, queda con tensiones residuales. Eso es lo que vamos a investigar un poco ahora. Y eso se produce, bueno, en las partes cercanas a la superficie, y cuando yo quito la carga, se produce lo que se llama una relajación del estado tensional, y me quedan una distribución de tensiones diferente a la que yo tenía inicialmente. Entonces, tengo un estado tensional inicial, básicamente cero podría ser, aplico una determinada carga, mayor que la carga peligrosa, y la quito. Eso es un ciclo de carga. Ese ciclo de carga lleva a un estado tensional de tensiones remanentes, que es diferente al estado tensional antes de aplicar la carga. Lo que sucede, y por eso no es superposición, es que la descarga de las estructuras se produce en forma lineal, al contrario de lo que se produce cuando yo cargo la estructura. Esto viene solamente, y proviene solamente de la propiedad del material, de que habíamos visto en los ensayos, yo puedo cargar hasta acá, y luego la descarga se producía con el mismo modo de elasticidad. Cuando yo tengo un material elastoplástico perfecto, si yo descargo desde este punto, la descarga se produce hasta, bueno, se produce la descarga con el mismo módulo de elasticidad que se produjo en el periodo de carga elástico. Es decir, la descarga es siempre elástica, y esto es una propiedad del material. Podría ser que no fuera así, pero sucede de esta manera, y aprovechamos esa propiedad, esa simplificación, para hacer las cuentas. Entonces, por ejemplo, si un punto de un material hubiese sufrido un ciclo de carga hasta este estado de deformación, y luego quito la carga de alguna manera, ya vamos a ver, ¿no es cierto? La deformación va a ir decreciendo, y su descarga va a ser en forma lineal. Incluso puede pasar del valor cero e invertirse el estado tensional hasta que se logra el equilibrio de la estructura. Entonces, la tensión, digamos, supongamos que llegó hasta esta deformación, la tensión de ese punto va a quedar con una tensión invertida, en sentido contrario a la máxima tensión que soportó debido a las deformaciones de la estructura. Voy a achicar esto.
una de las cuestiones más importantes, como lo que habíamos comentado recién, por el dibujito que hicimos, que esas tensiones residuales, ¿no es cierto?, luego de la plastificación quedan cuando el retiro la carga, en general, va siempre, se oponen a la tensión que produjo la plasticidad. Si yo tengo una zona que se plastificó en tracción, cuando retiro la carga va a quedar con tensiones remanentes o residuales de compresión y viceversa. La parte comprimida va a quedar traccionada. De vuelta, si yo me refiero al diagrama tensión-deformación del material, en un material de este tipo, si el punto, estoy hablando de un punto de la pieza, un punto, llegó hasta esta deformación y yo lo descargo y llega, por ejemplo, hasta acá, ahora vamos a ver cómo puede suceder eso, ¿no es cierto? Y luego, desde de esta deformación, vuelvo a cargar comandado por deformaciones, el material se comporta que vino por acá, llegó a este estado de deformación con esta tensión, que es la tensión de fluencia, descarga en el ciclo de descarga, comandado por ejemplo por deformaciones, y si lo vuelvo a cargar, vuelve a cargar en forma lineal hasta este punto. Y llega hasta la tensión de fluencia y luego sigue por acá. No pasa la tensión de fluencia. Podría tener un endurecimiento, pero complica las cosas, se puede analizar, pero en el modelo que estamos utilizando llegaría solamente hasta la tensión de fluencia. Y si de acá vuelvo a descargar hasta de esta deformación a esta deformación y cargo de vuelta, llegaría hasta acá. Si sobrepaso, vuelve a fluencia, y si no sobrepaso, queda trabajando, por ejemplo, en una deformación o carga alternativa, en un ciclo lineal. Es decir, por más que haya llegado a fluencia, si yo descargo en términos de deformación, y no me paso de la fluencia ni para un lado ni para el otro, el material se va a comportar en esa zona en forma elástica. Es decir, luego de la plastificación del primer ciclo, ¿no es cierto?, el material puede trabajar en un estado de deformaciones alternativo, en un periodo elástico, que llega a lo sumo hasta la tensión de fluencia, pero comportándose solamente en forma elástica. Y ese comportamiento, bueno, ustedes lo van a ver, se llama shakedown, porque no tiene otro nombre en castellano, del estado de tensión. Y ese comportamiento debe ser considerado y tenido muy en cuenta después cuando hagamos análisis de fatiga. Entonces, el shakedown de tensiones implica la variación del comportamiento del material de un elastoplástico en el primer ciclo a un comportamiento elástico, siempre que no se superen los estados extremos del ciclo inicial, en forma meramente elástica y hasta la tensión de fluencia. Bueno, para que esto suceda, digamos, el punto, acá estamos hablando de un punto, plastificado tiene que ser de volumen, de dimensiones, mucho más chicas que las dimensiones de la pieza. Caso, por ejemplo, yo tengo un eje, se plastifica en esta zona por una cuestión de flexión y concentrador de tensiones. Si el volumen plastificado es muy chiquito, cuando yo invierto la carga, el estado tensional se va a revertir y este punto que está acá, que llegó a fluencia, plastificó, descarga, se invierte, carga, pero en forma lineal. O sea, este punto va a trabajar ahora en una variación lineal entre valores de tensiones que se pueden determinar analizando este gráfico, sin sobre una misma línea, digamos, ¿no? A veces cambia. Eso es lo que se llama, genéricamente, el comportamiento del material se llama shakedown. Entonces, ¿qué es el shakedown? Es el comportamiento del material luego de un primer ciclo de carga para cargas variables que estén por dentro del ciclo de carga aplicado inicialmente. Profe, ¿Sí? una consulta. Vos ahí que habías graficado como si fuera un segundo ciclo, eso llegaría hasta la parte negativa, ¿no?
Depende del ciclo de carga, cómo viene la carga externa después. Porque está bien, yo dibujé acá, de acá, bueno, puedo decir que yo bajé la carga de acá hasta acá y estoy trabajando aquí. Si bajo más la carga, puede pasar hasta acá abajo, incluso puede llegar a afluencia negativa y afluencia positiva con estos límites de deformación, porque esta deformación viene por la pieza y entonces ya se produce un ciclo, un shakedown de tensiones que admite un ciclo por deformación plástica en los dos sentidos que consume energía. Eso es un problema porque conduce indefectiblemente a la rotura de la pieza, ya lo vamos a estudiar. Pero si yo trabajo en rangos acotados, el material puede hacer así y luego descargo hasta acá y cargo de vuelta, esto trabaja sobre esta línea con el mismo módulo de elasticidad inicial y no pasa nada. Incluso puede llegar hasta acá, porque esto está comandado por los límites de deformaciones. Si la deformación impuesta por el resto de la estructura hace que esto llegue hasta cero la deformación, bueno, el material llegará con deformación hasta cero y por ahí supera el límite de deformancia y luego carga por acá. Y entonces ya entra en un ciclo que involucra un área, y el área tensión deformación, ustedes saben, es energía, que es energía disipada por ese ciclo como de histéresis mecánica del material y se rompe, ¿no? Eso lo vamos a estudiar en fatiga. Es decir, ¿cómo está trabajando el material? Bueno, depende de cuáles son los límites de deformaciones impuestas en ese punto o cuáles son los límites de tensiones impuestas en ese punto por la estructura. Claro, pero la duda que yo tengo es, vos habías comentado que cuando nosotros descargábamos, las tensiones residuales que quedaban eran inversas a las que nosotros habíamos aplicado. O sea, Exactamente. Ahora vamos a ver eso entonces entonces directamente. esa parte del gráfico negativa serían las tensiones residuales, esa es la duda. Sí, ahora lo vamos a ver, pero lo vamos a ver eso inmediatamente, para no cambiar de... Lo íbamos a ver más tarde. Está perfecto. Bueno, esto es a modo de información general. El shakedown de tensiones puede asumir varias formas en función de las propiedades materiales y de las tensiones que está soportando. A veces las tensiones son de origen térmico, a veces son por variación de presiones. Y el shakedown puede asumir diferentes características. La más sencilla es el colapso, es decir, yo cargo, se rompió acá y listo, se rompió. Puede haber un avance de la deformación para cada ciclo, eso se llama ratcheting, donde cargo, descargo, cargo, descargo y la deformación va aumentando, o sea, va creciendo la deformación de la estructura. Puede haber un shakedown elástico, que es lo que hablamos nosotros, digamos que por endurecimiento esto queda trabajando sobre una línea, o sea, cuando queda trabajando sobre una línea, el shakedown se llama shakedown elástico, puramente elástico cuando no pasamos de fluencia. Un shakedown elástico no pasamos de fluencia en ninguno de los dos lados, por lo tanto el material trabaja elástico sin deformación permanente. Y un plastic shakedown, digamos, es cuando sucede lo que decíamos recién. El ciclo adopta una forma así, se deforma plásticamente, viene, se deforma plásticamente, vuelve por este camino y hace un consumo de energía por histéresis, donde hay una parte de deformación, vamos a poner, si esto es deformación, una parte de deformación elástica y una parte de deformación plástica, y para el otro lado también. Entonces, hay un problema de que tengo deformación plástica acumulada en cada ciclo, en esta parte de acá arriba y en la parte de abajo, esa deformación plástica acumulada para un lado y para el otro en cada ciclo, produce a la rotura. Estos valores se utilizan para predecir vía de la fatiga, lo vamos a ver al promediar en la última parte del curso. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con las residuales.
tengo la diapositiva más interesante. Que no la encuentro. Bueno, cuando no se encuentra la diapositiva, uno dibuja. El asunto es así. ¿Cómo se calculan las tensiones residuales? Bueno, vamos a la flexión. Esto sucede en torsión y se aplica el mismo principio. Esta es la viga. Y yo le apliqué un momento flector que me produjo un estado tensional de plasticidad localizada hasta esta parte, y la parte del medio está en periodo elástico. Por lo tanto, este valor que está acá es la tensión de fluencia, y este valor que está acá es el I de fluencia. Perdón, el I de fluencia lo vamos a poner de acá para arriba. El I de fluencia es decir, desde el eje neutro hasta donde se produjo la penetración de la fluencia dentro del material para un determinado momento flector. ¿Cómo se calcula este momento flector? Bueno, no es ni el momento flector puramente elástico, que le llamamos momento flector peligroso, ni es el momento flector límite. Está en el medio de estos dos. Entonces, la cuenta que hay que hacer, ustedes ya se están imaginando que el momento flector va a ser igual al momento flector de la parte elástica más el momento flector de la parte plástica. Entonces, el momento flector de la parte elástica, esta parte que está acá, vamos a hacer un dibujo mejor, por favor, ahí. Esta es la parte elástica de la viga y tiene un valor I de fluencia. El momento flector que me contribuye la parte elástica es el momento flector de la parte elástica, es decir, la tensión de fluencia por el W elástico de la parte elástica. Es decir, yo tengo que agarrar esta subviga que tengo acá adentro y calcularle el W elástico de la parte elástica, si queremos llamarle así. Es decir, agarro esta parte de la viga y la trabajo con una viga independiente con el momento flector que me soporta cuando la parte más externa de esa subviga llegó a la tensión de fluencia. Entonces, esta tensión va a ser la tensión de fluencia por el W elástico de esa viga. El W lo haré como BH cubo sobre 6, como siempre, no me acuerdo si es sobre 6 o sobre 12, pero de la parte interna de la viga que no plastificó. Entonces ahí tengo el momento elástico. Me lo guardo. Pero luego tengo que calcular el momento de la parte plastificada. O sea, el momento que me produce la parte plastificada de la viga. Por supuesto, esta viga tiene una forma asociada, ¿no? Esta parte es plastificada y la parte de adentro está elástica. Bueno, el momento plástico, que sí le puedo llamar plástico porque la zona plastificada no es la peligrosa. A ver, tengo como una doble nomenclatura. Vamos a poner más plastificado. El momento de la parte plastificada, ¿no es cierto?, va a ser la tensión de fluencia por el momento estático de la parte plastificada. ¿Qué es el momento estático de la parte plastificada? Bueno, esto ya lo hemos visto hoy, pero ahora la parte plastificada es esta otra subviga que está acá y que tengo que calcular un momento estático. Bueno, si esto le llamo H1 y esta distancia hasta acá le llamo M y esto es B, bueno, eso va a ser 2B por H1 por M. O sea, es la superficie por la distancia del centro de gravedad de la superficie al eje neutro de la viga, y 2 porque tengo la de abajo.
Y si esto lo multiplico por la tensión de fluencia, tengo el momento de la parte plastificada. Luego, el momento de la parte plastificada y el momento elástico lo sumo y tengo el momento que me está produciendo este diagrama de momentos de la viga. La forma de calcular el momento que me produce ese estado de tensión es sumar la contribución de la parte elástica como una subviga en parte elástica, más el momento que me está produciendo la parte plastificada. Cosas que podemos hacer por separado, que ya la sabemos. Lo de la parte plástica lo vimos recién, lo de la parte elástica ya lo sabíamos de antes. Si la viga tiene otra forma, y me las aguanto y lo hago para la forma correspondiente, pero el principio es el mismo. Supongamos que la viga, en vez de tener esta forma, tuviera, no sé, déjenme inventar, una forma así. Y plastificó hasta acá. Bueno, lo que tengo que hacer, lamentablemente, es calcular el momento estático de la parte plastificada, el SXX de la parte plastificada, por supuesto la de las dos, ¿no es cierto? Y con este SX por la tensión de fluencia, calculo el momento de la parte plastificada. Y luego acá tengo una viguita, que está en parte elástica, que tendré que sacar por integral o por alguna tabla, algún lado, cuánto vale el JXX, cuánto vale el I plastificado, el I máximo, que es el I plastificado, o de dónde empieza la plastificación, y dividirlo por ese I y sacar el W elástico. Y con este W elástico de la viguita no plastificada, de esta parte de la viga no plastificada, calculo ahora el momento elástico como la tensión de fluencia. ¿Por qué tensión de fluencia? Porque acá en el borde sí está en fluencia, ¿no? En la máxima la tensión de fluencia por el W de la parte elástica. Y ahora subo estas dos y saco el momento total. Eso, entonces, esta filosofía de cálculo, muy sencilla, es independiente de la forma. Lo que pasa es que tengo que adecuar las cuentas a la forma con la que estoy trabajando. Entonces, veamos qué pasa con las tensiones residuales. Para lo cual es necesario hacer otro dibujo. Borro acá. ¿Alguna pregunta de esto? Yo te iba a consultar, ¿qué era el W que no entendí bien? El W es el módulo resistente a la flexión de la parte elástica. Con lo cual tengo que acordarme de que era el módulo resistente de una viga, que es el cociente entre el momento de inercia polar y la distancia fibra más alejada, ¿no es cierto? Y de la parte elástica es la parte hasta donde no penetró la fluencia del material. Entonces, claro, si yo tengo este dato, hago las cuentas fácilmente. Lo que es más difícil es hacer la ingeniería inversa. Es decir, tengo un momento, ¿cuánto vale I sub F? Bueno, entonces tengo que deshacer el cálculo y me va a quedar todo en función de esta distancia I sub F, que a veces no es sencillo. Si una viga rectangular es inmediato, pero si es una viga con forma rara no es sencilla. Y de esa ecuación general yo despejaré el I sub F porque me va a quedar todo en función de esa única variable. Repito, si tengo el I sub F, las cuentas las hago en forma straightforward para adelante, la hago haciendo las cuentas que hice recién. Si no lo tengo, tendré que poner todo en función de I sub F y sacarla de la ecuación igualada al momento flector total, que tendrá que ser dato en ese caso. Bueno, cuando yo tengo una viga que soportó, vamos a dibujar, un estado tensional de este tipo,
con sigma de fluencia. Esto significa, esto quiere ser parejo, ¿no? Con lo cual, si quiere ser parejo, lo hacemos parejo. Ya tengo un diagrama así, de fluencia. Supongamos que sea simétrico. Esta es la tensión de fluencia. Esta es la parte que entró en fluencia y la parte del medio es la que está elástica. Entonces, esto tiene un momento aplicado. Significa que todos los puntos que están en la parte elástica, frente al material, trabajaron en esta zona. Y los materiales que están en la zona plastificada llegaron hasta una determinada deformación que depende de la distancia al eje neutro. Los más alejados tendrán más deformación que los... Pero todos, cuando descargan en forma elástica. Por lo tanto, yo para ver la descarga de esto tengo que aplicarle un menos momento límite. No, pero este no es el límite. Un momento m cualquiera. Tengo que aplicar un momento negativo igual al momento que le había aplicado para llegar a este estado de tensión. Pero este lo tengo que aplicar y calcular las tensiones con consideraciones puramente elásticas. Consideraciones significa tensiones elásticas. ¿Por qué? Porque la descarga se hace en forma elástica y no sigue el proceso de deformación plástica. Ok. Entonces, este momento elástico me produciría una tensión que se llama tensión elástica equivalente. Elástica equivalente. Esta tensión elástica equivalente sería igual al momento que yo apliqué sobre el W elástico original de la viga. O sea, el W elástico de la viga. ¿Cuánto vale esta tensión elástica equivalente? Bueno, con el valor del momento y el W de la viga, la calculo. Pero ya les anticipo que la cuenta es muy sencilla, pero el valor va a dar ligeramente superior a la tensión de fluencia. Quiere decir que el diagrama que yo tengo que restar va a ser un diagrama de tensiones como el indicado en rojo. Es decir, tengo un diagrama rojo a restar del diagrama azul. ¿Por qué la tensión elástica equivalente va a dar este valor que está acá? Sigma EE. Va a dar mayor que la tensión de fluencia. Porque, como el diagrama es triangular, el diagrama de momento respecto del eje neutro tiene que ser el mismo, porque estoy igualando los dos momentos. Cuando tengo un diagrama triangular, ¿no es cierto?, la integración de los diferenciales de fuerza por distancia hace que el valor que necesite para igualar los momentos sea mayor que la tensión de fluencia. Es más, si la plastificación hubiese sido total, ¿qué relación tendría esta tensión elástica equivalente con la tensión de fluencia? ¿No serían iguales? No, sería Sería el doble, ¿no? más grande. No, sería 1,5. La tensión elástica equivalente sería 1,5 para una viga rectangular de la tensión de fluencia. Porque habíamos dicho que el momento plástico, el momento límite, era igual a 1,5 del momento elástico, el que puse plasticita. Vamos a poner el momento elástico. Entonces, de esta relación significa que la tensión elástica equivalente que sale de acá
va a ser igual 1,5 de la tensión de fluencia. Es decir, este valor, si hubiese estado totalmente plastificado, hubiera sido 1,5 de la tensión de fluencia. ¿No es cierto? Cuanto menor tengo de parte plastificada, esa relación va a ser menor hasta que se igualan cuando la viga no está plastificada. Entonces, si resto un diagrama elástico equivalente al diagrama elástico no plastificado, desaparece todo, lo cual es lógico. Entonces, si yo resto estos dos diagramas, me voy a permitir hacerlo acá. Este valor, que era mayor, me queda como negativo. En el centro tengo dos valores que valen 0, y este valor acá, donde le gana la tensión de fluencia al diagrama de elástico equivalente, me va a quedar positivo. Supongamos que es en este lugar. Entonces, el diagrama de tensiones remanentes me queda así. Para el otro lado lo mismo. Donde este límite que está acá es el límite plastificado, en el centro vale 0, y acá tengo la diferencia entre la tensión elástica equivalente y la tensión de fluencia. Para el otro lado me queda exactamente lo mismo. Donde estaba comprimido me queda traccionado. En este punto me queda así. Y acá me queda así. El diagrama de tensiones, cuando quito el momento aplicado, quitar para nosotros es ponerle un momento igual y contrario, pero que actúa en forma lineal, implica en términos de tensiones restar los dos diagramas, el azul, que es el elastoplástico, del rojo, que es el elástico equivalente. Y el resultado es este diagrama que está acá, donde vemos que la superficie que estaba fluidificada, digamos, por así decirlo, en tracción, ahora queda comprimida. Acá queda comprimida. Y la parte de abajo, que estaba en influencia de compresión, ahora queda traccionada. Y esta diferencia, ¿no es cierto?, va a ser 0,5 de la tensión de fluencia, porque si llegué a 1, no, esto en el caso máximo, ¿no? En suma, máximo va a ser 0,5 de la tensión de fluencia. Y profe, ¿y pasa eso de que hay zonas que estaban plastificadas y quedaron con la tensión con el mismo sentido que la de fluencia? Claro, porque la tensión plastificada es menor que la tensión elástica que le estoy restando. De toda esta parte de acá, esta parte queda traccionada y esta queda comprimida. Y esta parte queda comprimida y la otra traccionada. O sea, la inversión de tensiones se produce en los puntos máximos. Si la plastificación hubiese sido total, a ver si me sale el dibujo. Si la plastificación hubiese sido total, yo tendría ahora un diagrama de tensiones de plastificación total que sería así, tensión de fluencia. Y le tendría que restar el diagrama elástico equivalente que sería así, donde esto sería sigma elástico equivalente